Ok, entonces yo quiero tratar de dar una perspectiva, voy a decir más optimista que pesimista del comportamiento de la economía peruana en el mediano plazo. Yo creo que hay ya, tienes variables de ambos lados, ¿no? Jalando para el espacio optimista o pesimista, ya depende de uno de cómo quiera verlo. Entonces voy a concentrarme más de repente en el lado positivo, después podemos, y al final de la presentación vamos a conversar más sobre cuáles son los principales riesgos de aquí en adelante. No, pero ciertamente estamos en un momento de muchísima incertidumbre por varios motivos de los cuales vamos a conversar ahora. A ver, estos son los principales razones por las que pienso puede haber un buen panorama en el periodo 2021-2022. Empezando por la solidez macro que tiene la economía peruana. Entonces, a pesar de haber tenido el peor desempeño económico o uno de los peores desempeños económicos de la región durante la pandemia, durante el año pasado, el Perú tiene una solidez macroeconómica envidiable respecto de otros países de la región y respecto de cualquier país de ingresos medios a nivel global. Entonces, fíjense, la inflación ha sido de las más bajas históricamente en los últimos 20 años. Es cierto que en el último mes hubo un incremento, se salió por primera vez en varios años, se salió del rango meta del 1 a 3% fijado por el Banco, o del Banco Central, el rango meta del Banco Central de Reserva, pero es muy probable que esto sea un episodio transitorio, no, que tiene que ver con el rebote estadístico, comparando pues junio de este año con junio del anterior. Hay algunos precios de los commodities que han ido subiendo, eso es innegable, tanto en energía como en alimentos, pero y la inflación empieza a ser una materia de preocupación a nivel global. Sin embargo, por lo menos en el Perú parece este riesgo más acotado. Vamos a ver, por supuesto, parte de esto también tiene que ver con cuál va a ser el desempeño del tipo de cambio en los siguientes meses, ¿no? Eso es sumamente urgente. Pero, digamos, en una perspectiva más, digamos, de más largo plazo, que es lo que estamos planteando aquí, la inflación peruana ha sido de las más bajas de la región, como se puede ver a la mano izquierda. La deuda pública, no cuánto debe el Estado peruano, también es de las más bajas que hay a nivel regional. Y de hecho, a pesar del fuerte incremento que hubo con la pandemia y por la contracción de ingresos y el incremento de gastos durante el 2020, ¿no? Que pasamos de una deuda del 27% del PBI a algo más cercano al 35% del PBI, ¿no? A pesar de eso, el Perú sigue teniendo una solidez fiscal envidiable cuando se compara con otros países de la región. Entonces, fíjense, esto redunda en mejores indicadores también de calificación crediticia, ¿no? La deuda peruana es buena, ¿no? Es buena deuda, ¿no? Y eso nos permite tener tasas de interés más bajas. Fíjense, esta es la evolución de la calificación crediticia de las tres principales agencias calificadoras, S&P, Moody's y Fitch. El Perú solamente aparece aquí por detrás en promedio de Chile, ¿no? De hecho, la deuda colombiana bajó ya, según S&P, perdió calificación de grado de inversión y regresó a grado especulativo por los eventos que que están sucediendo en ese país. Eh, Esto es algo que se ve un poco abstracto de repente, ¿no? Y de repente uno dice, oye, ¿a mí qué me importa? ¿O por qué es eso relevante? La verdad es que una mejor calificación crediticia lo que nos permite es acceder a financiamiento más barato, y esto importa tanto para el sector público, que puede prestarse plata más barato y puede eh, tener inversión pública, ¿no? Típicamente esto debería ser pensado para gasto de capital, y además
esto también debería redundar en mejores condiciones eventuales de financiamiento para el sector privado, ¿no? Entonces, es muy importante que el rebote económico, el camino hacia la consolidación, esté anclado en una buena macroeconomía. Si no tenemos una base, si no tenemos la base macroeconómica, ¿no? Inflación, deuda saneada, un equilibrio entre ingresos y gastos fiscales, va a ser muy difícil que tengamos un buen proceso de crecimiento económico en los siguientes años. Pues, por supuesto, uno de los principales temas de preocupación hoy es el precio del dólar. Esto de hecho está ya un poco desactualizado, no está al 30 de junio. El dólar no lo he visto hoy día, pero hasta hace por lo menos unos días estaba en 3,97. Creo que hay buenas razones para pensar que deberíamos tender a una apreciación del sol en los siguientes meses. Por supuesto, todo esto muy contingente a cómo venga la mano desde el lado político. Pero si se fijan ustedes la relación que existe entre el precio del cobre y el tipo de cambio, la relación es bien clara, ¿no? Es una relación inversa. Cuando se pone un gráfico, en realidad se nota de manera bien obvia que precios más altos del cobre están ligados a tipos de cambio más bajos, ¿no? Precio más alto del cobre, entran más dólares, ¿no? El tipo de cambio baja. Y lo opuesto también es verdad, ¿no? Precios del cobre muy bajos están ligados a tipos de cambio más altos. Hoy tenemos el precio del cobre, o hace unos meses se llegó al precio del cobre récord histórico, ¿no? Cerca de 4,9 dólares la libra. Eso, y a la vez tuvimos un tipo de cambio también históricamente alto, ¿no? Con lo cual ahí la relación se quebró, ¿no? Principalmente pues por la coyuntura política. Ahora, si esos fundamentos se mantienen, ¿no? Un buen crecimiento económico, un precio del cobre alto, deberíamos poder apuntar, yo creo, a una apreciación del tipo de cambio a mediano plazo, es decir, que el tipo de cambio vaya para abajo, obviamente contingente al factor político. Ahora, si uno lo mira desde un punto de vista un poquito más largo, ¿no? Uno lo que nota es que en realidad el tipo de cambio, la moneda peruana, el sol, es una moneda típicamente estable, ¿no? Fíjense, comparado con otros países de la región, ¿no? El sol se ha mantenido en niveles bastante parejos, sin la volatilidad que tienen otras monedas, incluso la chilena o la colombiana, que son países también macroeconómicamente responsables, ¿no? El Perú tiene una fortaleza macroeconómica realmente envidiable, y eso debería ser parte, eso tiene que ser parte del proceso de recuperación de mediano plazo. El segundo punto es esta recuperación de la actividad productiva, un poquito más rápido incluso de lo que se había esperado, ¿no? Para este año, nosotros en el IPE estamos pensando en un crecimiento económico cerca del 10% del PBI como efecto rebote, si quieren. Y para el próximo año algo más entre el 3 y 4%. Esto es, bueno, de nuevo, un poquito por encima de repente del consenso de mercado, pero pensamos que es posible en función a varios de los indicadores que hemos visto y que vamos a ver a lo largo de esta presentación. No, de hecho, por supuesto, contingente bastante a los riesgos que tenemos que ver por delante. Entonces, fíjense, hay algunos sectores que ya están a niveles muy cercanos a la prepandemia, o incluso por arriba, ¿no? A la mano izquierda lo que tenemos es el despacho de cemento, y eso ya está incluso en niveles, no estoy hablando de variación porcentual, estos son niveles por encima de los que se tenía en prepandemia, ¿no? Estos son en miles de toneladas métricas, y ahí estamos ya por encima. No, si uno, fíjese la producción minero-metálica a la mano derecha, está cerca de lo que teníamos en la prepandemia. Otro de los indicadores útiles para ver evolución como proxy de la actividad productiva es la generación eléctrica diaria.
Y acá hemos puesto las digamos, 3 años con 3 colores distintos en la curva. Comparemos básicamente el 21 con el 19, ¿no? Y si se fijan, ya para el periodo junio, comienzos de julio, la demanda de la generación eléctrica diaria estaba incluso por encima de lo que teníamos en niveles prepandemia, ¿no? Esto es, por supuesto, sectores intensivos en energía van a jalar más este indicador, ¿no? Puede ser como minería, como industria pesada, ¿no? Pero también hay otros, como, no sé, pues un centro comercial, por ejemplo, que demanda mucha energía, van a estar recogidos en este indicador. Entonces, ha habido, creo, una recuperación interesante y mejor de lo que habíamos anticipado durante la primera mitad del año, sobre todo en el primer trimestre. El primer trimestre estuvo muy por encima de las expectativas, llegando a un crecimiento de casi 4%. El tercer punto que creo invita un poquito más al optimismo es el buen avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Durante junio, la vacunación diaria llegó en promedio a un poco más de 100.000 dosis. Incluso hubo días que estuvimos más cercanos a 200.000, ¿no? A ese ritmo, sí deberíamos poder, digamos, pensar que hay en que la mayoría de la población adulta tenga por lo menos una dosis hacia fin de año, ¿no? Creo que sí se puede lograr, y de nuevo era algo que no teníamos tanto en el radar que se podía alcanzar hasta hace un tiempo. Ahora, por supuesto, el principal tema aquí es de salud, eso es por lejos lo más importante, pero esto también tiene una consecuencia y redunda en la actividad económica, ¿no? Mientras más protección tengamos como población, antes se van a poder normalizar las relaciones económicas y de producción. Eh, y el cuarto punto son estos vientos de cola de afuera favorables. Tenemos exportaciones que están también en fuerte crecimiento. Fíjense, acá estamos comparando, y esto es importante a la hora de hacer análisis de diferente tipo, a veces tratar de verlo versus el 2019. Porque lo que va a pasar durante este año, ¿no? Es que cuando hagamos comparaciones interanuales, ¿no? Y agarremos julio de este año versus julio del año pasado, los números van a salir muy raros, porque digamos, estamos comparando pues un momento más parecido a la normalidad, ¿no? En lo que estamos hoy, versus un cierre casi total de la economía el año anterior. Entonces, esas comparaciones interanuales no sirven de tanto. Por eso es buena idea, en la medida de lo posible, tratar de comparar a veces versus el 2019, que es lo que tenemos, o sea, digamos, julio del 21 versus julio del 19. ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá para darnos una mejor idea? Si se fijan, ya a niveles tenemos exportaciones más altas, mucho gatillados por este incremento en el precio del que comentábamos hace un momento. Más interesante aún, me parece, a nivel de análisis económico, más interesante aún me parece la evolución de importaciones. De nuevo, esto a comparación del 2019. Y si se fijan en insumos y bienes de capital, ¿no? Que es lo que importan las empresas para producir, ¿no? El bien de capital y los insumos, ya estamos también a niveles cómodamente por encima de lo que teníamos en el 2019, ¿no? 20% para insumos, 11% para bienes de capital. Eso es sumamente bueno porque apunta a una recuperación económica en ciernes. Entonces, les decía, ya hablamos un poco de esto, ¿no? El precio del cobre alto, ¿no? Más cercano a los 4.2, 4.3 la libra, ya no en los 4.8 de mayo, pero igual un monto muy alto, ¿no? Parecido, no, muy similar al superciclo que vimos durante el 2011. Y creo que hay motivos para pensar que este buen precio del cobre se puede mantener un tiempo, tanto por factores de demanda como por factores de oferta. Entre los factores de demanda, de repente se pueden contar el plan ambicioso de renovación de infraestructura en Estados Unidos propuesto por el presidente Biden,
¿no? Una reaceleración de la economía china que sorprendentemente, a pesar de ser el epicentro de la pandemia, no se golpeó tanto durante el COVID del año pasado. Y creo mucho, incluso más de mediano plazo, la mayor demanda por cobre que tienen las energías más limpias. ¿No? No, esto, desde los vehículos eléctricos es el ejemplo más obvio, pero hay varios más. Esto por el lado de la demanda te debería darle un impulso al cobre bastante bueno. Y por el lado de la oferta, vamos a ver pues qué cosa pasa en Chile. ¿No? Chile es el principal productor exportador de cobre del mundo. Hoy está en un proceso político también complicado. Y dependiendo de lo que pase en Chile, eso podría también impactar la oferta de cobre, empujando más el precio para arriba. Entonces, el mundo está, en general, y ese es el cuarto, como les decía, el cuarto factor que yo creo invita a algo más de optimismo. El mundo está en un proceso de reaceleración bastante bueno. Y vamos a hablar de esto, hay todavía preocupación eh, absolutamente justificada por algunas de las variantes del COVID-19, ¿no? Ahorita principalmente la Delta. Pero en general, las agencias internacionales están revisando sus estimados de crecimiento, sus proyecciones de crecimiento del 2021 al alza. No, ya lo hizo el Banco Mundial, ya lo hizo el Fondo Monetario, no, porque hay este proceso pues, de recuperación económica en todo el mundo que nos va a ayudar también a nosotros. ¿No? Empuja los precios, por supuesto, de los commodities, no, pero esto es un fuerte viento de cola que el Perú tiene que aprovechar. Entonces, ahora, no todo es tan fácil, ¿no? Ciertamente hay algunos matices en lo que he comentado y algunas nubes que de repente necesitan un poquito más atención. Lo primero que quizás un matiz es que en realidad el rebote es un rebote, ¿no? Cuando no estamos todavía a niveles mejores de lo que teníamos pre-pandemia, obviamente. De hecho, estamos todavía con la data del primer trimestre cerrada, estábamos 2 puntos abajo, fíjense en el gráfico de la derecha, en el PBI desestacionalizado, estábamos 2 puntos abajo. Eso nos debería, a ver, en el proceso que estamos viendo, deberíamos poder regresar al 100%, si quieres, ¿no? Al cuarto trimestre del 2019, al periodo prepandemia. Deberíamos poder volver, esperamos, en la primera mitad del próximo año, ¿no? Si todo marcha de manera más o menos razonable. No, hay algunas, vamos a hablar un poquito más de los riesgos, pero deberíamos esperar a volver al cuarto trimestre del 2019 en términos de PBI en la primera mitad del 2022. ¿Ya? De ahí para adelante ya estamos hablando de ya no solamente del rebote, sino de crecimiento comparado con lo que teníamos en prepandemia. Entonces, creo que es importante matizar eso. El segundo punto, que es sumamente importante, es el mercado de empleo, ¿no? El empleo no se ha reactivado a la misma velocidad que el producto. El empleo, de hecho, ha tenido, por supuesto, un periodo de mejora fuerte, ¿no? Comparando, pues, o sea, con el segundo trimestre del año pasado, que fue un desastre. ¿No? El tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado, obviamente, fueron mejores, pero no se ha recuperado a la misma velocidad que el producto. Y esto es muy, muy, muy importante porque obviamente pues el empleo es la principal fuente de ingresos de la gran, gran mayoría de familias en el Perú. Entonces, en tanto no tengamos una mejor recuperación, una recuperación más rápida, más sólida del mercado de empleo, va a ser bien importante llegar a niveles de calidad de vida parecidos a los que teníamos en el 19. Ahora, no solamente se trata de ver los números, ¿no? De cuántos empleos hay, ¿no? Hay más, hay menos. No, se trata también de ver cuál es la calidad del empleo que se ha generado, ¿no? Y la calidad del empleo es hoy en promedio menor que la que teníamos prepandemia. No, para la ciudad de Lima, me parece que el número de personas adecuadamente empleadas, como calificado por el INEI, me parece 30% menor a lo que teníamos en prepandemia. Eso es muchísimo. Son muchísimas personas que han pasado de tener un empleo considerado adecuado por el Instituto Nacional de Estadística
a la categoría o de desempleado o de subempleado, ¿no? Típicamente informal. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. No, muchas personas, de hecho, han entrado más a la actividad, han pasado de una actividad de repente más urbana, ¿no? A una actividad más agrícola, ¿no? El número ha subido me parece, casi medio millón de personas, de trabajadores en el campo. ¿No? Y muchos de estos empleos tienen también bajos ingresos asociados. Entonces, recuperar el mercado de empleo a través de más inversión privada, que es al final lo único que te genera empleo, sostenible, es importantísimo. El tercer punto, que es obvio, ¿no? Que la pandemia sigue aquí. No hemos acabado este tema, ¿no? A nivel global, los riesgos todavía están, digamos, hay todavía una alerta sobre las variantes. Hoy no, vaya a saber uno pues, cuántas vayan a existir, pero hoy la de preocupación más grande es la Delta. De hecho, ayer o antes de ayer, no, ayer creo que el mercado cayó fuerte, no me acuerdo cuándo ha sido en esta semana, la bolsa de valores cayó fuerte en Estados Unidos por la mayor preocupación sobre restricciones y nuevos mandatos de semi-cuarentena que empiezan a aparecer en países de Asia y de Europa. Entonces, estas son esta es la nube global de incertidumbre más grande que hay. ¿No? Hay otras fuentes de incertidumbre en economía global, ¿no? Pues, por ejemplo, qué vaya a hacer la Fed, ¿no? Con la inflación que está empezando a subir en Estados Unidos, pero por lejos yo creo que lo más importante hoy es la evolución de la pandemia. Eh, Hoy muy asociada esta preocupación a la propagación de la variante Delta. Y el cuarto punto es el riesgo político que tenemos por delante, ¿no? La confianza, como Perú, ¿no? La confianza empresarial, la verdad que no cayó tanto durante junio, la verdad que eso fue bastante bueno. Estamos esperando los resultados de las expectativas empresariales de julio. Están en terreno negativo, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? La confianza empresarial está en terreno negativo. Fíjense, a la mano izquierda es el gráfico de la evolución del índice de compuesto de expectativas, donde si estás por debajo de 50, significa que tienes estás en tramo negativo en expectativas, por encima de 50 estás en tramo positivo, ¿no? Entonces, claro, no estamos ni de cerca tan mal pues, como en expectativas como lo que teníamos en el peor periodo de la pandemia. No, sí estamos en terreno negativo, pero digamos, quizá uno pudiera haber anticipado que con los movimientos políticos actuales esto quizá hubiera caído más. Felizmente no fue el caso, ¿no? Y ojalá el próximo gobierno entre con un mensaje de responsabilidad y de moderación económica. Algunos de los riesgos inmediatos y de mediano plazo. A ver, yo creo que el principal riesgo acá es la propuesta de una asamblea constituyente. Eh, Creo que eso es abrir la caja de Pandora y es romper los candados que la economía tiene por buenos motivos, ¿no? Y que nos ha permitido tener un crecimiento económico bastante bueno desde no, básicamente desde el 2000 hasta la fecha. Podemos conversar un poco más sobre cuáles son los puntos a tratar. Yo creo que sí hay algunos espacios donde pueden haber reformas constitucionales, pero estos están más ligados, en mi opinión, a asuntos de manejo político, ¿no? Tienen que ver más con la reforma constitucional, me parece, tiene que ver más con reforma del aparato estatal, tiene que ver con mejora de los partidos políticos, de repente tiene que ver con evaluar la propuesta de un Senado, ¿no? Con hacer de repente distritos, cambiar la forma de votación que tenemos. Ahí el tema de los distritos electorales es un problema.
Entonces, hay varias reformas que sí se pueden pensar, pero todas estas se tienen que dar, me parece, dentro del marco de la Constitución actual. La Constitución actual permite cambios, permite mejoras, de hecho, hace poco hemos tenido algunas, ¿no? Y a lo largo de estos años ha habido varios cambios constitucionales, pero cambiar toda la Constitución creo que sería sumamente inadecuado y ese me parece que es por lejos el principal riesgo político actual. En segundo lugar, entre todas las demás preocupaciones. ¿No? A ver, no me quiero detener demasiado, pero sí por lo menos comentar algunas. En términos de importaciones, ¿no? Creo que se ha moderado un poco el discurso, eso es positivo. No se hablaba pues de prohibir, de importar varias cosas. Ahora, no es tan fácil tampoco decidir arbitrariamente poner restricciones a la importación, ¿no? Hay tratados de libre comercio que el Perú ha firmado, ¿no? Algunos de estos ratificados por el Congreso, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y la CAN, ratificados por el Congreso. Ahí no puede, ahí cualquier cambio que se quiera hacer un tratado de libre comercio que ha sido ratificado por el Congreso tendría que pasar por el Congreso. Los otros tratados de libre comercio, incluyendo el de la China, nuestro socio comercial más grande, eh, ha sido solamente ratificado por el Ejecutivo. Entonces, ahí hay, si quieren, un espacio mayor de discrecionalidad de parte del presidente. Pero es muy importante enmarcar estas discusiones dentro de lo que se permite hacer en los tratados de libre comercio, ¿no? E incluso dentro de las propias reglas de comercio internacional, la OMC. El segundo punto es el tema tributario. En, aquí el Ejecutivo tiene un espacio no tan grande de acción. En realidad el Ejecutivo puede modificar los aranceles, ¿no? De nuevo, y un poquito yendo a lo anterior, ¿no? Siempre que las reglas de comercio y los tratados lo permitan. No, muchos de los tratados, precisamente de tratados de libre comercio, tienen que ver con la política arancelaria. Y el otro punto donde hay espacio de discrecionalidad de parte del Ejecutivo es en el ISC, ¿no? En el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que pagan los cigarrillos, que pagan las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, que paga la gasolina. No, estos dos aranceles e ISC son potestad del Ejecutivo, del presidente. Pero todo el resto, ¿no? Cualquier cambio en IGB, en impuesto a la renta, en ITF, en cualquier impuesto, otro impuesto tiene que pasar por el Congreso. ¿No? Y eso es, digamos, parte de lo que ha anunciado el equipo del presidente electo Castillo, es que va a revisar la parte de tributación minera. No podemos hablar un poquito más después de eso, si quieren, sobre tributación minera. Eh, Cualquier modificación que se quiera hacer en este campo necesariamente va a tener que pasar por el visto bueno, por la aprobación del Congreso de la República. El otro punto es la independencia de las instituciones económicas y digamos, su fortaleza, ¿no? Recordemos el Banco Central de Reserva, que es de repente pues, la más importante, ¿no? Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. El Banco Central de Reserva tiene cuatro de los 7 miembros son designados por el Ejecutivo. Entre esos 4 está el presidente, y el presidente del Banco Central de Reserva sí tiene que ser ratificado por el Congreso. Los otros 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva los pone el Congreso. Entonces, así se conforman los 7, ¿no? 4 del Ejecutivo, 3 del Congreso, ¿no? Entre los 4 del Ejecutivo es el presidente, y el presidente sí tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces, este es un espacio sumamente delicado e importante de discusión, ¿no? De hecho, presumo que mucho de la discusión, que mucho de lo que venga del tipo de cambio en las siguientes semanas va a tener que ver ¿no? con las autoridades que finalmente se queden a cargo del banco, de quienes sean las personas elegidas, ¿no? Luego hay otros en los que el Ejecutivo tiene mayor nivel de discrecionalidad, ¿no? Indecopi, Ocitran, Ociner, Ociptel, las OSIS, la SBS. En la SBS sí hay que pasar por el Congreso para la cabeza, no, pero el resto no, SUNAT tampoco, todos estos nombrados por el Ejecutivo.
El otro riesgo que hay que estar atentos es, por supuesto, el que emana del propio Congreso de la República, ¿no? Yo creo que este periodo 2021, el Congreso elegido en enero del año pasado, demostró que digamos, hay un espacio para el populismo fuerte, que a pesar del fraccionamiento que puede haber tenido el Congreso, ¿no? Y donde se anticipaba que poco se podía pasar porque estaba muy fraccionado, estaba muy partido, aparentemente pues se encuentra esos consensos en algunos proyectos, en varios proyectos de ley, creo, inadecuados, descaminados, poco técnicos, y que eventualmente, digamos, si uno tuviera que resumir esto en eh, dos fuentes o dos, vamos a decirle, dos frentes de ataque del Congreso, uno de ellos ha sido, creo, lo que tiene que ver con gobernabilidad y con caja fiscal, ¿no? O sea, proyectos de ley como lo de Fonavi o el de la ONP o el de la CAS o de los CAS, o el de negociaciones colectivas del sector público. No, varios de estos, en realidad casi todos observados por el Poder Ejecutivo, algunos de ellos mandados al Tribunal Constitucional. Eh, luego la otra fuente ha sido estos proyectos de ley que más bien tienen pues una injerencia a veces inadecuada sobre los mercados y la estabilidad económica en general, ¿no? Ahí han habido varios proyectos relacionados al mercado de pensiones, ¿no? O al sector financiero de forma un poco más general, ¿no? Y hay esta sensación que ya, digamos, una norma no tiene que pasar, o sea, todos los especialistas pueden estar en contra, ¿no? Todas las instituciones públicas no pueden estar en contra, ¿no? El BCR, el MEF, la SBS, Indecopi, todas en contra, pero igual la norma se aprueba. ¿Ya? Eso es algo que de repente no pasaba tanto antes, ¿no? Antes era más, digamos, era mucho menos común, ¿ya? Que el Congreso pasase por encima de todas las otras, de todos los expertos en la materia. No, hoy eso se está viendo con un poco más de regularidad y por supuesto que el riesgo es que este Congreso pueda continuar con esas prácticas, ¿no? Que son, y que lo hacen sumamente impredecible, ¿no? Y hace mucho más complicado, creo, la recuperación económica de mediano plazo con este nivel de impredictibilidad. El otro punto que creo, ojalá esté descartado, son estos procesos de nacionalizaciones o de empresas públicas. Yo no soy constitucionalista, no me quiero meter demasiado en esto, pero a mi entender serían inconstitucionales. No tanto por el artículo 60 como por el artículo 70, ¿no? El 60 ligado al rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, ¿no? Y el 70 al derecho a la propiedad. No, ojalá esto ya esté, digamos, descartar estos puntos sea parte de la moderación del equipo de Perú Libre, de Pedro Castillo. El punto, muchos de estos tienen que ver en realidad con cómo se está conformando el clima de negocios, ¿no? Del Ejecutivo, por supuesto, depende mucho de la fiscalización y regulación en varios sectores o en varios aspectos, ¿no? Laboral, SUNAFIL, ¿no? El Ministerio de Trabajo, tributaria, obviamente, SUNAT, ¿no? Administrativa, ambiental, la OEFA. Entonces, hay muchos espacios donde el Ejecutivo tiene injerencia, y ojalá lo que estemos viendo, lo que vaya a venir, sea un Ejecutivo que no sea hostil a la inversión privada, ¿no? Que es al final lo que necesitamos para salir adelante. Y en último término, y con una mirada quizá un poquito más de mediano a largo plazo, hay un riesgo, creo, muy grande de que estemos en un proceso pues, de ingobernabilidad crónica, ¿no? De una confrontación permanente con poderes del Estado, la calle ahí metida, ¿no? Como lo que pasó en noviembre del año pasado. Hay un riesgo de que tengamos pues, procesos de inestabilidad,
¿no? recurrente, ¿no? Como en algún momento tuvo Bolivia, como en algún momento tuvo Ecuador, ¿no? Y que, claro, se nos haga, pues, una vez que hemos de nuevo abierto esta opción de, eh, como los gringos dicen, como herramientas nucleares dentro de la Constitución, ¿no? Por el lado el lado de la vacancia y por el lado de la vacancia presidencial de uno y la amenaza de disolución del Congreso del otro, ¿no? Empezamos a usar estas herramientas, estas armas nucleares de destrucción mutua con más regularidad, ¿no? Antes eso no se hacía. No hemos tenido una relativa estabilidad política, vamos a decir, desde el 2000 en adelante. Eh, y hoy esto está siendo pues más común, ¿no? La preocupación es que el tema de fondo es que repitamos de cierto modo la inestabilidad política que hemos tenido del 2016, ¿no? Eso sería una muy, muy, muy mala noticia.